Buenos días amigos de Stakeholders, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Sostenible. Esta mañana nos acompaña Adriana Giudice, ella es gerente general de Austral Group. Vamos a conversar sobre gestión sostenible en la industria pesquera e innovación en este rubro, ¿no? Para enfrentar su impacto ambiental en uno de los mares más ricos del mundo. Señora Adriana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar acá con ustedes. Okay. Bien, vamos a empezar con la propuesta de una nueva ley de pesca que permita asegurar la sostenibilidad de los recursos, ¿no? Por falta de debate, ahora será vista en la siguiente legislatura. Quería saber un poco cuál es su postura al respecto. Bueno, en realidad yo creo que hay que pensar de una manera ordenada, ¿no? No puedes poner la carreta antes de los caballos. Creo que antes de formularse una ley de pesca debería pensarse en establecerse una política pesquera. La Ley General de Pesca que tenemos, si bien tiene ciertos años, no es una mala ley. Hay muchas partes que deben ser revisadas, pero creo que esto debe hacerse con participación de los técnicos y para este fin, el Ministerio de la Producción está trabajando en una política pesquera. Cuando ya ellos hayan definido cuál es la política pesquera y se sociabilice y se pueda discutir con los diferentes stakeholders las implicancias de la misma, ese será el momento de ya redactar una ley que recoja precisamente una política que ayude al país a sacar el mayor beneficio de los inmensos recursos hidrobiológicos con los que cuenta, no solamente en el maravilloso y rico mar que tenemos frente a nuestras costas, sino también en los diferentes espacios continentales donde se da también la actividad pesquera y la actividad acuícola, ¿no? El mayor problema que tiene la pesca es la pesca a nivel país y a nivel del litoral, hablando del sector pesquero marítimo, es la pesca artesanal, ¿no? La pesca artesanal ha ido creciendo de una manera desordenada, se han venido haciendo censos que nunca han terminado o no se ha reflejado finalmente cuál es la realidad de la situación de los artesanales y cada vez van creciendo más. Y eso también es una consecuencia de que no hay pues fuentes de trabajo en los puertos, ¿no? Y entonces, cuando no hay alternativas de trabajo y desarrollo en los puertos, las personas pues acuden al mar como una fuente de donde pueden obtener un trabajo y algunos ingresos. Pero estos ingresos obviamente se han ido viendo reducidos cada vez más porque cada vez hay mayor presión en los recursos costeros porque hay mayor cantidad de embarcaciones y pescadores artesanales, ¿no? Entonces, yo creo que la Ley General de Pesca sí es un pendiente que tenemos como sector, es un pendiente que tiene el ministerio y tienen los legisladores, pero hay que tener mucho cuidado cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Claro, un informe reciente ha ubicado Perú entre los 10 países con más pesca ilegal, ¿no? A nivel global. ¿Qué escenario plantea esta problemática para las grandes empresas, ¿no? Como Austral, justamente? Bueno, de acuerdo a la información mundial, uno de cada cuatro peces que llega al consumidor es pescado de manera ilegal, ¿no? O informal en todo el mundo, ¿no? El Perú no, lamentablemente, pues no es ajeno a esta situación y esta situación de la pesca ilegal se da en nuestro país no solamente bueno, a nivel artesanal, más que ilegal, es desordenada, porque si no toda, o sea, es ilegal, es informal en la medida que el pescador artesanal no tiene pues un permiso de pesca y no está censado, ¿no? Y de alguna manera no comercializa sus recursos de una manera formal. Pero ahí pues el tema va no tanto por la ilegalidad, sino por tema de la informalidad, ¿no? Eh,
y lo que hay que hacer ahí es tener políticas adecuadas para lograr que estos pescadores artesanales puedan registrarse, puedan tener un carnet de pescador válido, puedan tratar sus recursos de una manera mucho más eficiente, mejorando la calidad de los mismos, para los cuales pues también tenemos que mejorar la calidad de los desembarcaderos, ¿no? Y así ingresar ellos a la cadena formal, ¿no? Hay también mucha pesca ilegal en el segmento de los armadores de mediana escala, ¿no? Que están autorizados a pescar, por ejemplo, anchoveta para consumo humano directo, pero que sin embargo derivan esta pesca a plantas, a veces que no tienen autorización, ¿no? Plantas ilegales, ¿no? Para procesar harina, ¿no? Entonces, en realidad están incumpliendo las normas porque su permiso de pesca es específicamente para consumo humano directo, es decir, para hacer conservas, para hacer diferentes productos que vayan directamente al consumidor, y ellos esa pesca la derivan a las fábricas de harina de pescado ilegales, ¿no? Claro, y justamente China tiene un gran apetito por la reserva global del pescado, no sé, este país pesca cerca de las zonas económicas exclusivas de Ecuador, Perú, Argentina, según informes periodísticos, ¿no? ¿Cuál es su lectura de esta problemática? Sí, bueno, la vigilancia de las 200 millas está a cargo de la Marina de Guerra. La Marina de Guerra no necesariamente tiene todos los recursos para hacer una vigilancia efectiva, ¿no? Eh, pero sí se usan radares y se trata de ubicar esta flota cuando está transgrediendo, pues, y está entrando a nuestra zona económica exclusiva, ¿no? Lamentablemente, pues estas flotas a veces son muy grandes y no cumplen pues con normas de sostenibilidad, ¿no? Y tanto en sus manejos con el recurso, como también a veces con el manejo de las mismas tripulaciones, ¿no? Entonces, sí es un problema muy, muy grave. No se tiene una evidencia muy certera de cuándo entran a nuestra zona económica exclusiva, ¿no? Pero sí es una tarea que la Marina de Guerra debe profundizar y debe hacer mucho más fuerte para evitar estas intromisiones, ¿no? Claro, claro. ¿Usted cree que la pesca ilegal debe ser combatida como crimen organizado? Bueno, sí, bueno, ahora todo es, todo es crimen organizado, pero definitivamente esas embarcaciones pues pertenecen a empresas cuyo objetivo es extraer estos recursos, ¿no? Entonces, eh, es complicado, estamos en un momento en que todo es crimen organizado y y sin duda, pues cuando hay un objetivo de pescar un recurso sin el permiso de pesca adecuado, sí podríamos estar hablando de una organización criminal, ¿no? Eh, Claro. pero hay otras infracciones que pueden cometerse, ya sea por pesca de juveniles o pescas ¿cómo se llama?, de especies que están relacionadas con la especie objetiva, ¿no? O bycatch, como se llama, ¿no? En ese caso no podríamos hablar de un dolo, ¿no? Yo creo que para que haya un delito tiene que haber dolo. Claro. Bajo su mirada, ¿por qué se ha agudizado esta actividad ilícita con los años? Quizá ha habido una incorrecta política de Estado. En realidad no es que se haya agudizado, ¿no? Yo creo que hay ciertas especies para las que hay toda una regulación que se viene aplicando y es totalmente exitosa y el país ha sido felicitado en diferentes ámbitos por el buen manejo de su pesquería. Esto ocurre, por ejemplo, con la anchoveta. La anchoveta es la monopesquería más grande del mundo y
y hay todo un sistema para regular su extracción, ¿no? Primero se hace un crucero acústico, bueno, primero se hace un crucero de ovas y larvas, luego se hace un crucero acústico, se mide cuál es el total de la biomasa y en función de eso se da una cuota que nunca es más del 35%, porque eso es lo que se ha definido como límite máximo para otorgarse para la pesca, ¿no? Porque, y quedando en el mar un 65% que es suficiente para atender a las otras especies que consumen anchoveta, así como para asegurar su reproducción. Entonces, así que si vemos nosotros las estadísticas de esto, los resultados de estos cruceros, sobre todo el de verano, que es el que mide la biomasa de una manera mucho más confiable, vemos que la biomasa en el Perú está alrededor de, más allá de los 9 millones de toneladas en cada medición, ¿no? Entonces, hay un buen manejo en ese sentido porque confluyen el IMARPE como entidad científica, produce como entidad reguladora y un sistema de control y vigilancia que lo tenemos establecido hace muchos años y que es tercerizado por el Ministerio de la Producción en empresas con muchísima experiencia, como puede ser Bureau Veritas, SGS, Serper, ¿no? Que hacen la vigilancia de los desembarques y además cada embarcación tiene un GPS, ¿no? Con el cual, o una baliza con la cual emite continuamente señales para que sepa el ministerio dónde está pescando, por dónde está navegando, ¿no? Y en base también a las declaraciones que estamos obligados a hacer a través de cada una de nuestras embarcaciones, el ministerio puede saber en el momento de la cala, cuando termina la cala, y se tiene que hacer la medición de las anchovetas para saber si hay una presencia más allá de los límites establecidos de anchoveta juvenil, y en ese momento cierran la zona y los barcos tienen que salir de esa zona inmediatamente e ir a otras zonas que están abiertas para la pesca, ¿no? Entonces, hay en lo que es anchoveta, hay un control muy estricto de la biomasa, de las temporadas, de la pesca que hace cada embarcación, de la pesca que recibe cada fábrica, ¿no? Y esto da como resultado que tenemos una pesquería totalmente sana y saludable, pero lamentablemente eso no ocurre en todas las pesquerías, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer es tratar de ordenar las otras pesquerías para asegurar pues que lleguen sobre todo esas pesquerías que son de consumo humano directo, que son las que el pescador artesanal trae a la mesa de la mayoría de peruanos, debería ordenarse para poder tener una regulación donde se respete tallas mínimas, donde se respete vedas de reproducción, ¿no? Y donde se respete una cuota global que se pueda fijar en función de que la especie específica pueda seguir reproduciéndose y mantenerse en un nivel adecuado de crecimiento, ¿no? De estabilidad. Entonces, sí, yo creo que ese es el objetivo que tendrían que tener las autoridades y es un trabajo muy grande porque estamos hablando de miles de pescadores artesanales, ¿no? En otros países hay diversos sistemas de asignación de derechos, que es lo que de alguna manera ha sido la base fundamental de la anchoveta para su mantenimiento como una especie plenamente explotada, pero que es totalmente resiliente y que su sostenibilidad está asegurada, ¿no? Entonces, esto ha sido la asignación de límites máximos de captura por embarcación
hace también que no salgamos pues desesperadamente a pescar, que era la situación que teníamos antes de que se dé este régimen, porque había una cuota global y había como una carrera olímpica para que todo el mundo pesque lo que pueda. Eso es lo que de alguna manera pasa en el sector artesanal, ¿no? Se da una cuota global, pero no hay asignación de derechos por caladeros o por puertos o por pescador. Entonces, al final, todos salen, cuando hay algún recurso está disponible, todos salen a pescar y pescan todo lo que puedan, ¿no? Y si tuvieran, si se asignara, por ejemplo, un derecho de explotación por bahía, ¿no? Los miembros de esa comunidad de pescadores se organizarían y verían la mejor forma de explotar esa pesquería y de hacer la pesca de esas especies de una manera que sea sostenible, porque ya son de alguna manera, entre comillas, dueños, ¿no? O tienen un derecho de exclusividad sobre esas especies. Entonces, en realidad uno sabe que cuando algo es de todos, al final nadie siente que le es propio, ¿no? Y entonces al final al final no hay el cuidado que debe haber, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que pescamos anchoveta para la industria de harina y aceite de pescado, somos muy cuidadosos del recurso, respetamos las vedas, respetamos las tallas mínimas, y estamos siempre tratando de apoyar al IMARPE con nuestras embarcaciones para sus investigaciones científicas, porque sabemos que de la sostenibilidad del recurso depende la sostenibilidad de nuestras propias empresas y que es además un sector donde las inversiones son muy grandes, ¿no? O sea, es un sector intensivo en inversión, porque hay que hacer un mantenimiento continuo de las plantas y de los barcos, ¿no? Y son sumas muy, muy elevadas las que nosotros invertimos para mantener la industria. Entonces, los principales interesados en la sostenibilidad del recurso somos nosotros, ¿no? Claro. Ahora, justamente Austria ha invertido un monto interesante en innovación tecnológica relacionada con el cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Pueden mencionarnos estas iniciativas y cuál ha sido su impacto? Sí, nosotros ya hace varios años, en realidad casi desde el inicio de nuestra empresa, apostamos por la calidad. Y en ese sentido tenemos muchísimos reconocimientos sobre el tema de calidad. Inclusive nosotros tenemos el Premio Nacional de la Calidad. Fuimos los primeros que comenzamos a producir la harina Prime y Super Prime, cuando en la mayoría del país las otras pesqueras producían solo la harina FAQ o la harina estándar. En ese momento no había una gran diferencia de precio, ¿no? Y las inversiones eran muy altas. La harina estándar se producía con un secado a fuego directo, mientras que la harina Prime y Super Prime que nosotros producíamos es con secadores a vapor. Entonces la calidad era mucho mejor. El mercado fue evolucionando de tal manera que comenzó a exigir harinas Prime y Super Prime y a ver un diferencial adecuado de precio, ¿no? Entonces la industria nos siguió y fue cambiando también a lo que son secado a vapor. Después, más o menos en el año 2011, por ahí se dio los límites máximos los límites máximos de emisiones y efluentes, y ya el secado a fuego directo no era posible para cumplir estos límites máximos. Entonces, en ese momento, la industria en general hizo una inversión muy grande para convertirse a esta nueva tecnología de secado a vapor que tiene muchas menos emisiones al aire. Además, todas nuestras plantas siempre han sido secado a vapor,
¿no? Y por eso nuestras emisiones siempre han sido menores. Pero adicionalmente a eso, ahora nosotros tenemos ya un combustible mucho más sano que el diésel o el R500 para nuestras plantas, porque usamos gas natural o gas licuado de petróleo en las 3 plantas que tenemos en la zona norte-centro, ¿no? Eso tiene un impacto muy grande porque ya también las emisiones al medio ambiente son menores. Por otro lado, Austral ha invertido en barcos de última generación. Tenemos 2 barcos noruegos. Uno está pendiente de que nos den el permiso de pesca, ya se han cumplido todos los requisitos y esperamos que ahora que comienza la segunda temporada de este año pueda incorporarse este barco que ya está acá en el Perú hace como 2 o 3 meses. Y estos barcos tienen motores que son mucho más eficientes, consumen menos petróleo y en ese sentido también tienen muchas menos emisiones. Adicionalmente, Austral ha remotorizado la mayoría de sus barcos y estos barcos también cuentan con motores que son más eficientes que los motores que utilizábamos anteriormente, ¿no? Entonces, nuestra preocupación sí es estar muy pendientes de nuestros impactos, tanto ambientales como sociales, porque consideramos que de ello depende la sostenibilidad de nuestra compañía, ¿no? Estos dos últimos barcos que hacía mención que recién se han incorporado son pioneros a nivel nacional. Sí, puede decirse que sí, porque son barcos que tienen una nueva tecnología. Por ejemplo, las embarcaciones peruanas en general utilizan una panga para hacer el cerco al momento de hacer la pesca, ¿no? Entonces, en el barco nuestro no se utiliza una panga, sino simplemente es el barco solo con un sistema de thrusters hace el set, ¿no? O el cerco para realizar la captura de las especies. Esto le da mucha más seguridad a los tripulantes, ¿no? Porque y de alguna manera también beneficia pues al medio ambiente porque tenemos un punto de emisión menos, ¿no? Al no tener esta panga, ¿no? Estas embarcaciones tienen además unos sistemas de frío muy potentes que hacen que la materia prima llegue a nuestras plantas con la mejor calidad y esto determina también que tengamos una muy buena calidad de harina y un mayor rendimiento de aceite y por eso es que si ustedes ven la data de exportaciones publicada hasta el mes de septiembre, Austral está primera en precio de exportación de la harina de pescado a nivel nacional, ¿no? Claro, una precisión, en 2020 casi, un informe de Ojo Público señaló, ¿no?, que Austral y otras grandes pesqueras amparadas en el Decreto Supremo del 2016 capturaron anchoveta juvenil por encima del límite permitido. Quería saber si es que eso es correcto o si no, en todo caso, ¿por qué se les relacionó con esta práctica? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Austral y el sector en general se acoge a lo que es la regulación. La regulación ahora lo que señala es que las embarcaciones van a la zona de pesca, hacen su cala y luego de la cala tienen que medir, sacar muestras de esa cala y inmediatamente comunicar al ministerio si hay presencia de juveniles, ¿no? ¿Cuánto de juveniles ha habido en cada cala? Con esa información, el ministerio cierra la zona y las embarcaciones tienen que salir de ahí. Cuando se da la cuota de pesca, el IMARPE recomienda una cantidad de millones de toneladas que podemos pescar y un límite de juveniles total.
La industria no ha pasado ese límite de juveniles en total. Puede ser que en algunas calas hayamos tenido juveniles y en otras no, ¿no? Porque finalmente no es una... no existe la posibilidad para las empresas de saber, o para, perdón, para el capitán de pesca o el patrón, como se llama acá en el Perú, una vez que ve en sus sonares, en su ecosonda, que hay un cardumen, lanza la red y luego de la cala recién hace la medición. No es posible, salvo que el pescado sea muy, muy pequeñito, darse cuenta si el pescado tiene 11 centímetros, que es prohibido, o 12 centímetros, que es permitido. Es más, si tiene 11.5, se considera juvenil igual, no es que te redondean para arriba, ¿no? Si es 11.8, igual te redondean para abajo. Entonces, en realidad, no hay, por más modernos que sean los sistemas, inclusive de estos 2 barcos noruegos que tenemos nosotros, o 3 barcos noruegos ya tenemos nosotros con este que va a ingresar, no es posible ver el porcentaje específico de juveniles. El límite de juveniles es 10%, pero eso es un límite para poder tomar decisiones operativas por parte del ministerio. No es un límite para sancionar a las empresas, ni es un límite que nosotros, bueno, no nosotros, sino los capitanes al momento de hacer el cerco puedan determinar que hay anchovetas pues en un 15-20% juveniles o en un 3 o 2% de juveniles. Eso lo saben solamente después de hacer la cala. Entonces es por eso que el ministerio ha definido que no pueden ser sancionados los patrones por estas infracciones, que ya no se considera infracción, solo se considera como tal, se considera que has incumplido la norma si es que no reportas los juveniles que estás pescando, ¿no? Entonces, para que Claro. el ministerio pueda cerrar la zona. A la fecha, ¿cuáles son los volúmenes de anchoveta que registra Austral? Lo que pasa es que es por temporada. Austral Ok. es titular del 7%, más o menos el 7% de la cuota para la pesca de anchoveta. Entonces, cada Claro. temporada se da una cantidad, ¿no? Por ejemplo, la temporada pasada fue 2.4, no se llegó a pescar, perdón, 2.7, pero no se llegó a terminar esa cuota y a Austral le tocó el 7% de eso, ¿no? O sea, es variable lo que le toca Claro. pescar a Austral, Sí, sí. siempre es el 7%, pero lo variable es la cuota total que estima el IMARPE y que produce a prueba, ¿no? Sí, esto, que- quería consultarle si la presencia del fenómeno La Niña va a afectar, ¿no? Bueno, se ha visto que en la temporada pasada que el fenómeno de la niña hizo que la anchoveta esté muy dispersa y sea muy difícil capturarla. También se vio que había muchas zonas donde reportábamos juveniles y por tanto se hicieron más de 60 vedas, más que vedas, cierres de zonas, ¿no? Algunas Claro. zonas muy extensas, ¿no? Y eso dificultó que la industria pueda cumplir con pescar la cuota. Se llegó a un 82% en total de la pesca de esa cuota, ¿no? Cosa que es rarísimo porque generalmente se culmina y se pesca toda la cuota. No es que no hubiera biomasa, la biomasa al contrario está muy, muy sana y muestra de eso pues es la presencia precisamente de juveniles, ¿no? Que denotan que ha habido una buena reproducción. El problema es que las aguas cuando están muy frías o a veces cuando ingresan aguas oceánicas hacen que la anchoveta se pegue a la costa
y no sea fácil de capturarla. En la zona norte-centro nosotros tenemos la limitación de las 5 millas y aunque querramos entrar tampoco, bueno, al margen que es ilegal, nuestros barcos tienen redes que son grandes y el talud en la zona norte-centro se extiende de una manera pues bien, o sea, se extiende por todas este territorio, ¿no? En cambio, en el sur sí el talud es inmediatamente es profundo, ¿no? Y entonces sí se podría pescar dentro de las 5 millas, pero finalmente también existe la restricción, ¿no? Claro, considera que el monto por los derechos de pesca que percibe el Estado es adecuado, digamos, en comparación con lo que se requiere para la inversión, investigación, gestión de recursos del mar. Sí, bueno, nosotros, el monto de los derechos de pesca fue revisado hace unos años y se elevó considerablemente. Eh, Ahorita nosotros pagamos más derechos de pesca que los que paga Chile por especies similares. Ellos también pescan anchoveta. Y nosotros tenemos que tener unos impuestos que nos hagan competitivos, ¿no?, hacia el exterior, porque esta es una industria básicamente de exportación, que podría ser desarrollada localmente si es que se diera un impulso adecuado a la acuicultura, ¿no? Ese es un Claro. tema muy, muy interesante. En el mundo tú sabes que ya la pesquería se ha estancado porque hay un límite para la explotación sostenible de los recursos marinos y más bien lo que viene creciendo es la acuicultura. En la actualidad consumimos más peces y otros productos del mar, ¿no?, que provienen de la acuicultura más que de la captura en sí, ¿no? En el Perú, lamentablemente, cuando se derogó la ley de la agroindustria, quedó sin efecto los beneficios para la acuicultura y hasta ahora no se restablecen, ¿no? Y se viene discutiendo en el Congreso precisamente una ley, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Porque la acuicultura es un pendiente que tiene el Perú y que podría generar muchísima mano de obra y también nosotros tenemos el recurso más importante, ¿no?, que es la harina y el aceite de pescado, que son muy importantes para el desarrollo de muchas especies acuícolas, ¿no? Claro, una consulta final, ¿no? Porque he visto que en grandes empresas, ¿no?, como Austral, disminuyeron el aporte por el derecho de pesca en 2019, me parece, cuando produce, digamos, esperaba recaudar casi 90 millones de soles por ese concepto, ¿no? Quería que aclare esa situación, en todo caso Los que nos derechos, abundemos sí, un poco más. sí, los derechos de pesca están relacionados a las capturas, ¿no? Y Ok, en el año 2019 19. eh, tuvimos un problema en la segunda temporada, ¿no? En la segunda Ah, temporada tuvo que suspenderse y simplemente no se llegó a pescar. La verdad es que no recuerdo exactamente si fue un 20 o 30% de la cuota, ¿no? Entonces eso tuvo una implicancia entiendo. y en lo que es toda la industria, todo el sector, ¿no? O sea, Claro. no se pudo cubrir las expectativas del Ministerio de los Derechos de Pesca, nosotros no pudimos extraer la cuota, realmente fue un año muy duro para la industria, ¿no? Ok, bien, esta tarde nos ha acompañado Adriana Yuriche, ella es gerente general de Austral Group. Muchas gracias, señora Adriana, por estar acá presente con nosotros en esta entrevista. No, gracias a ustedes.